Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase que tenemos pendiente sobre la trigonometría. La última vez estábamos estudiando razones trigonométricas en el triángulo rectángulo y el día de hoy vamos a resolver algunos problemas que tengan que ver con las ecuaciones, es decir, identidades. En primer caso vamos a empezar con una sección que se llama simplificación. La vamos a colocar por acá. Simplificación. De expresiones trigonométricas. Vamos a subrayar esto. Y resulta que cuando nosotros vamos a hacer simplificaciones de expresiones trigonométricas, esto nos va a llevar a nosotros a resolver no solo la resolución de identidades trigonométricas, sino también la resolución de ecuaciones trigonométricas, como también los sistemas que pueden aparecer. Supongamos que yo tengo un primer ejemplo donde yo establezco que el seno del ángulo alfa lo estoy multiplicando por 1 sobre la tangente del ángulo alfa. Y me dicen que simplifique esta expresión. Indudablemente que si nosotros vamos a simplificar esta expresión, el seno del ángulo queda igual. Y cuando yo escribo aquí la tangente, nosotros sabemos que la tangente, como una razón trigonométrica, es el cociente entre el seno de x de alfa y el coseno de alfa. Indudablemente que yo puedo simplificar en esta expresión estos dos términos, y lo que me está quedando aquí es simplemente 1 dividido entre 1 dividido entre el coseno de alfa. Y eso me da como resultado el coseno de alfa. Quiere decir que la simplificación de todo esto me da como resultado a mí el coseno de alfa. Veamos otro ejemplo para ver de qué manera nosotros podemos simplificar expresiones. Supongamos que ahora yo tengo la raíz cuadrada de 1 menos el seno de alfa, que está multiplicando aquí a la raíz cuadrada de 1 más el seno de alfa. Y yo quiero saber cuánto me da eso, simplificando o haciendo cualquier operación algebraica que yo tenga acá. Como aquí yo tengo una raíz cuadrada y aquí yo tengo una raíz cuadrada, yo puedo escribir una sola raíz cuadrada para los dos términos y escribir que 1 menos el seno se va a multiplicar como cantidad subradical por el 1 más el seno de esta parte. Si nosotros sacamos las cuentas acá, voy a colocar un igual aquí y un igual acá, nosotros podemos ver que en esta cantidad subradical yo tengo 1 menos y aquí tengo 1 más. Y eso es diferencia de cuadrado. Es decir, que yo puedo aquí escribir la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos el seno al cuadrado de alfa. Ahora, cuando yo ya coloco esta expresión, yo puedo entonces decir que esto es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Pero la expresión que está aquí en la cantidad subradical, nosotros sabemos que por identidad fundamental, eso es el coseno cuadrado de alfa. Quiere decir que finalmente me queda que esto es la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de alfa y me da como resultado el coseno de alfa. Y este es el resultado de la simplificación. Tomemos en consideración un ejemplo C. Supongamos que ahora yo tengo un cociente y tengo coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Todo esto dividido entre el coseno a la 4 de alfa menos el seno a la 4 de alfa. Y yo quiero saber de este resultado, ¿de qué manera yo puedo simplificar? Indudablemente que si yo escribo igual y escribo una línea de fracción,
lo que tengo arriba es diferencia de cuadrados. Entonces, esa diferencia que está arriba la voy a dejar tal cual. De tal forma que lo que está arriba queda como coseno al cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Pero en la parte de abajo que yo tengo cuarto, lo descompongo en suma por su diferencia de cuadrado. Es decir, que me queda coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa multiplicado por el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. Si nosotros podemos ver en esta expresión, este término como tal y este término como tal, como son factores, yo los puedo simplificar. E indudablemente que a mí lo que me está quedando arriba es 1 y en la parte del denominador lo único que me está quedando a mí es el coseno al cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa. Pero esta expresión que yo tengo aquí, que estoy encerrando en verde, es la identidad fundamental. La identidad fundamental vale 1 y 1 sobre 1 me da 1. Quiere decir que el resultado de este cociente me está dando a mí como resultado la unidad. Vamos a hacer otro ejemplo para que veamos qué es lo que se puede hacer con esto. Este es el C. Vamos ahora con el D. Vamos a suponer que ahora yo tengo la cosecante y esta vez voy a escribir un ángulo θ diferente. Todo esto dividido entre 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. Y yo quiero saber cómo se simplifica esta expresión. Ahora, siempre se sugiere llevar todo a senos y cosenos. En el numerador yo puedo ver que tengo la cosecante. Y esa cosecante, yo paso mi línea de fracción aquí, la puedo escribir como 1 dividido entre el seno del ángulo θ. Cuando estoy en esta parte, 1 más la cotangente, yo la puedo escribir como el coseno al cuadrado de θ sobre el seno al cuadrado de θ. En la parte de arriba no pasa nada. Por ahora, esa expresión queda igual. Yo paso una línea de fracción y aquí el 1 sobre el seno del ángulo θ queda igual. Pero aquí puedo resolver porque este seno lo tengo que multiplicar por 1 y me queda seno al cuadrado de θ más el coseno al cuadrado de θ, todo dividido entre el seno al cuadrado de θ. Indudablemente que ya sabemos que esto que está aquí, estoy encerrando aquí, es la identidad fundamental. Es decir, que en todo caso me queda 1 sobre el seno del ángulo θ. Como esto me da 1, escribo 1. Y aquí escribo el seno al cuadrado del ángulo θ. Ahora multiplicamos estos extremos por estos medios a ver cuánto me da. Finalmente escribo igual una línea de fracción. Al multiplicar 1 por seno cuadrado me queda seno al cuadrado del θ. Y al multiplicar seno de θ por 1, me queda seno de θ. Yo puedo simplificar aquí este con uno de este y finalmente el resultado de la simplificación, lo que me queda a mí es el seno de θ. Ahora, ya con estas previas que tenemos aquí, ya podemos verificar algunas identidades. Entonces ahora vamos a verificar algunas identidades. En esa verificación se puede presentar de que es verdadero o es falso. Supongamos que tengo un primer ejemplo que yo lo llamo A y yo digo la tangente de alfa sumándole la tangente de beta y dividiendo toda esa expresión por la cotangente de alfa más la cotangente de beta, pregunta, ¿será igual a la tangente de alfa por la tangente de beta? Eso es lo que nosotros vamos a probar.
Cuando uno tiene una expresión como esta, que es una ecuación igualada al otro, procura trabajar con la parte que es más larga. Entonces, si nosotros podemos observar aquí, yo paso mi línea de fracción. Esta línea de fracción es esta que está aquí. El numerador lo voy a dejar igual y digo tangente de alfa más la tangente de beta. El lado derecho queda igual, tangente de alfa que multiplica a la tangente de beta. Pero resulta que la cotangente de alfa y la cotangente de beta son cofunciones, es decir, que su inversa es la tangente de alfa y aquí es la tangente de beta. Tengo que sacar las cuentas. Al sacar las cuentas, yo vuelvo a pasar mi línea de fracción. Esta línea de fracción es esta que yo tengo acá. Arriba escribo lo mismo. Tangente de alfa más la tangente de beta. Del lado derecho escribo lo mismo. Tangente de alfa, tangente de beta. Pero en la parte del denominador yo tengo que sacar las cuentas. Este término multiplica este multiplica este y este multiplica este. ¿Qué que me queda? Tangente de beta por 1, tangente de beta. Tangente de alfa por 1, tangente de alfa. Y todo esto dividido entre el producto del tangente de alfa por el tangente de beta. Tangente de alfa por la tangente de beta. Ya cuando estoy en esta expresión acá, resulta que tengo que hacer extremos y medios. Es decir, que esta expresión que está aquí está dividida en 1. Y yo puedo decir, y fíjense, tangente de alfa más la tangente de beta, lo voy a escribir sobre 1. Y esta línea de fracción grande que está aquí es la línea de fracción que yo tengo acá. Aquí voy a escribir yo la tangente de beta más la tangente de alfa, ¿cierto? Este que está acá, dividido entre la tangente de alfa por la tangente de beta, y eso debe ser igual a la tangente de alfa por la tangente de beta. Si yo ahora hago esta multiplicación por esta y este número multiplicado por esto, que estoy multiplicando los extremos, tomemos otra hoja, lo que me va a resultar es lo siguiente. Y lo voy a hacer un poquito más acá. Lo que va a resultar es que la tangente de alfa más la tangente de beta, este que está aquí, va a multiplicar a la tangente de alfa más la tangente de beta. Vamos a escribir bien aquí que no se ve esto. Aquí, tangente de alfa. Aquí es multiplicado, vamos a escribirlo bien, por la tangente de beta. Entonces aquí es por. Aquí este es por. Y después el 1 que multiplica a este que está aquí. Entonces yo paso mi línea de fracción, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra línea de fracción aquí. Y me queda 1 que está multiplicando a la tangente de beta, que es este, más la tangente de alfa, que es este. Si ustedes observan, del lado derecho me queda aquí la tangente de alfa y aquí la tangente de beta. Pero en esta parte que yo tengo acá, yo puedo simplificar este binomio con este binomio. ¿Y qué es lo que me está quedando? Que la tangente de alfa multiplicado por la tangente de beta debe ser igual, y eso es cierto, a la tangente de alfa por la tangente de beta. Y aquí la expresión queda demostrada. Es decir, que es cierta la expresión. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a llamarlo B. Ya que está en azul, lo voy a dejar en azul. Vamos a suponer que ahora yo tengo la expresión cotangente del ángulo alfa
más la tangente del ángulo alfa, y todo esto dividido entre la cotangente del ángulo alfa menos la tangente del ángulo alfa. Y me están diciendo probar si eso es igual a 1 y todo esto dividido entre el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Esto es lo que hay que probar. Entonces uno viene y observa, voy a trabajar el lado izquierdo y voy a descomponer cada uno de los términos que está acá en senos y cosenos. Lo primero que hago es pasar mi línea de fracción. Y paso una línea de fracción aproximadamente por aquí. Esta línea de fracción se corresponde con esta. Ahora, la cotangente, la tangente y toda la que tengo acá son fracciones. Es decir, que aquí hay una fracción, aquí hay otra fracción, aquí hay otra fracción y aquí hay otra fracción. Todo eso indudablemente igual a 1 sobre el coseno al cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. La cotangente que yo tengo acá es el inverso de la tangente. Es decir, que aquí esto es el coseno de alfa por el seno de alfa. Más, porque aquí dice más, la tangente, que es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. De igual forma abajo, la cotangente de alfa es el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Menos, porque aquí hay menos, que es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Indudablemente que tenemos que sacar las cuentas del numerador y las cuentas del denominador. Para eso nosotros pasamos una línea de fracción. Recuerden que el lado que está a la derecha permanece igual, es decir que eso es 1 dividido aquí, esa expresión, entre el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. ¿Ok? Entonces aquí multiplicamos. Pasamos una línea de fracción un poquito más larga para sacar las cuentas y me queda coseno por coseno, me queda coseno al cuadrado de alfa. Seno por seno, me queda seno al cuadrado de alfa. Y este seno por este coseno me queda seno de alfa que multiplica al coseno de alfa. Lo propio hago en la parte del denominador. Vuelvo a escribir una línea de fracción más o menos grande y multiplico coseno por coseno, coseno al cuadrado de alfa. Como aquí hay un menos, yo escribo un menos. Seno de alfa por seno de alfa me da seno al cuadrado de alfa. Y seno de alfa por coseno de alfa, eso me da seno de alfa por el coseno de alfa. Si nosotros podemos ver en todo caso, ya aquí me está apareciendo la identidad. Es decir, que esta identidad vale 1. Así que yo puedo entonces ahora multiplicar el 1 que tengo aquí por el seno coseno que tengo acá. Y el seno coseno que tengo acá por este término que tengo acá. Lo del lado derecho permanece igual. Entonces yo paso una línea de fracción. Vamos a hacer en negro. Entonces me está quedando 1 que está multiplicando al seno de alfa por el coseno de alfa, este por este. Y todo eso dividido entre el seno de alfa, coseno de alfa, que es este que está acá, que multiplica al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Si nosotros podemos ver, este factor cancela con este. Del lado derecho lo que tengo es 1 dividido entre el coseno al cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Finalmente, como aquí me queda es 1, y la parte de abajo simplificó esto, lo que me queda es el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa igual
a 1 sobre el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y si ustedes ven, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son iguales. Es decir, que se está cumpliendo la identidad. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer, tomo otra hoja. Este era el B. Vamos con un C. Y voy a colocar aquí el ejemplo C. En el ejemplo C, voy a colocar que la tangente del ángulo θ más la cotangente del ángulo θ es igual a la secante del ángulo θ multiplicado por la cosecante del ángulo θ. Y esto es lo que hay que probar. Entonces, se sugiere que esta parte que está a la izquierda es la que nosotros trabajemos. Es decir, esta tangente la sustituyo por el seno de θ sobre el coseno de θ. Y esta cotangente la sustituyo por el inverso, que es el coseno de θ sobre el seno de θ. ¿Ok? Del lado derecho me sigue quedando lo mismo. No lo voy a trabajar. Resuelvo esta parte. Es decir, que tengo que multiplicar este seno por este seno, este coseno por este coseno y este coseno por este seno. Quiere decir que yo paso una línea de fracción y digo seno por seno, me queda seno al cuadrado de θ. Y coseno por coseno me queda coseno al cuadrado de θ. Y coseno por seno me queda coseno de θ por el seno de θ. Y eso debe ser igual a lo que tengo yo aquí a la derecha. Por supuesto que ya sabemos que cuando yo tengo el seno cuadrado de θ más el seno cuadrado de θ, eso es 1 porque es la identidad fundamental. Es decir, que me está quedando 1 dividido entre el coseno de θ por el seno de θ. Y eso debe ser igual, según lo que yo tengo acá, a la secante de θ multiplicado por la cosecante de θ. Si yo separo del lado izquierdo y digo 1 sobre el coseno de θ por 1 sobre el seno de θ, eso debería ser la secante de θ por la cosecante de θ. Lo cual es cierto porque 1 entre coseno es secante de θ y 1 entre seno es la cosecante de θ. Y del lado derecho yo tengo la secante de θ multiplicado por el coseno de θ. Quiere decir que lo que yo tengo aquí expresado es verdad. Se pueden presentar cualquier cantidad de ejemplos para que nosotros trabajemos. Vamos a hacer otro, un D, un ejercicio D. Y fíjense que no solo aparece seno, coseno y tangente, sino que aparecen las cofunciones. Supongamos que yo tengo aquí el seno del ángulo, lo voy a llamar X, y lo multiplico por el coseno de X. Y todo esto lo voy a dividir entre el coseno al cuadrado de X menos el seno al cuadrado de X. Y del lado derecho voy a escribir que esto es la tangente de X, todo esto partido o dividido entre 1 tangente al cuadrado de X. Ustedes dirán que por dónde van a trabajar esta estructura, por la derecha o por la izquierda. Como aquí está en seno y coseno, yo no voy a poner más nada. Entonces voy a trabajar con este lado que está acá. Entonces yo vengo y digo, bueno, yo voy a escribir aquí la tangente de X y lo voy a dividir entre 1 menos la tangente al cuadrado de X. Paso mi línea de fracción. La tangente de X ya sabemos que es el seno de X entre el coseno de X. Y 1 menos la tangente es el seno al cuadrado de X sobre
el coseno cuadrado de x. Si nosotros sacamos las cuentas en el denominador, arriba el numerador queda igual como seno de x dividido entre el coseno de x. Coseno cuadrado por 1 me queda coseno al cuadrado de x. Como esto está sobre 1, 1 por seno cuadrado, me queda seno al cuadrado de x. Y todo esto dividido entre el coseno al cuadrado de x. Ahora, yo tengo que multiplicar y decir, voy a multiplicar el numerador de este por el denominador de este y el denominador de este por el numerador de este. Así que, siguiendo los resultados por aquí por un ladito, yo vengo y escribo mi línea de fracción. Y sabemos que esta línea de fracción es esta que tengo acá. Esta grande que yo tengo acá. Entonces aquí vengo y multiplico y digo el seno de x que va a multiplicar al coseno cuadrado de x. Y en la parte de abajo tengo el coseno de x que va a multiplicar al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Si nosotros visualizamos y escribimos nuestra línea de fracción, esta misma que está acá, yo puedo simplificar en esta parte este coseno con 1 de este y me queda 1. Quiere decir que en la parte de arriba me está quedando, si ustedes lo ven, el seno de x por el coseno de x. Y en la parte del denominador me está quedando el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Ahora, vamos a ver si esto que está aquí es igual a lo que yo tengo aquí arriba. Y la respuesta es sí. Como esto, trabajé con el lado derecho y llegué a lo mismo, entonces podemos decir que se cumple, que es una identidad. Puede presentarse el caso de que no se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Puede presentarse ese caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los ejercicios indudablemente que están descritos para la parte de las identidades trigonométricas. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo otro estilo de ejercicio. Por ejemplo, lo voy a llamar, este es el D y este es el E. Y en el E yo tengo 1 menos el seno del ángulo alfa, todo esto dividido entre el coseno de alfa y aquí igual al coseno de alfa, todo dividido entre 1 más el seno de alfa. Bueno, fíjense que aquí la cosa se complica. ¿En qué sentido? Porque yo no puedo descomponer nada más. Entonces, lo que hago es que voy a trabajar con este lado para tratar de llegar a este. Entonces yo digo 1 menos el seno de alfa sobre el coseno de alfa, lo voy a multiplicar por la conjugada de este. Es decir, voy a multiplicar por 1 más el seno de alfa sobre 1 más el seno de alfa, porque si yo multiplico y divido por la misma expresión, esto no se altera, porque es como multiplicar por 1. Y al multiplicar este por este, como aquí tengo diferencia y aquí suma, me quedo que eso es diferencia de cuadrados. Y abajo la expresión me queda que es el coseno de alfa que está multiplicando a 1 más el seno de alfa. Fíjense que esta parte que está en azul yo no la he trabajado. Ahora, cuando yo trabajo acá, me doy cuenta que 1 menos el seno cuadrado, por identidad fundamental, eso es el coseno al cuadrado de alfa, sobre el coseno de alfa que multiplica a 1 más el seno de alfa. No me alcanza el espacio aquí, vamos a continuar de este lado. Así que aquí me queda, lo voy a volver a escribir, coseno al cuadrado de alfa
todo esto dividido entre el coseno de alfa y que multiplica a 1 más el seno de alfa. Yo puedo simplificar este con 1 de este y me queda 1. Así que finalmente aquí me queda que esto es el coseno de alfa, todo dividido entre 1 más el seno de alfa. Y si nosotros vemos esto que está en azul aquí, eso es lo mismo que está en azul aquí. Entonces, existen muchas formas de nosotros poder resolver esas estructuras utilizando las identidades trigonométricas. Vamos a suponer que ahora vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Porque no es solo resolver ecuaciones, ni resolver los grados, ni graficar eso, sino haciendo ejercicio. Vamos a suponer que hay un ejemplo que me dice a mí calcular la altura de un árbol, coma, sabiendo que desde un punto de un terreno se observa su copa, es decir, la parte más alta, bajo un ángulo de 30 grados. Pero si nos acercamos 10 metros al árbol, el ángulo cambia a 60 grados. Entonces aquí tenemos un ejercicio donde yo tengo un árbol, ¿cierto? Un ejercicio donde yo tengo un árbol y me están diciendo de que desde un punto alto del terreno se observa la copa del árbol. Entonces uno tiene que tratar de hacer un gráfico. Entonces vamos a ver. Vamos a suponer de que yo quiero dibujar aquí un árbol. Y digo, bueno, la copa del árbol está aquí. Y hago un árbol. ¿Ok? Y resulta que el tronco del árbol está aquí. Yo voy a trazar aquí una línea horizontal. Aquí. Entonces, aquí dice el problema. Se observa la copa del árbol con un ángulo de 30 grados. Es decir, que en alguna parte por aquí, yo vengo y trazo una línea hacia arriba y yo veo la copa del árbol. Pero por supuesto que cuando yo veo la copa del árbol, el ángulo que se está definiendo aquí es de 30 grados. Por supuesto, jóvenes, resulta de que desde aquí hasta abajo, esta es la altura del árbol. Ahora, resulta que me dice que yo me muevo 10 metros para acá. Vamos a suponer que yo me moví hasta acá. Hasta aquí. Y cuando yo me muevo hasta acá, el recorrido que hay desde aquí hasta aquí
desde aquí hasta aquí es de 10 metros. Y dice, a partir de ese punto, entonces, el ángulo cambia con respecto a esa altura de 30 grados, aumenta a 60 grados. Es decir que aquí hay un ángulo y este ángulo ahora es de 60 grados. Por supuesto que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo no la conozco, yo la puedo llamar X. Lo único que conozco es que la distancia de aquí hasta aquí es 10, porque me moví 10, y que el ángulo que hay desde aquí hasta aquí es 30 grados, y cuando me muevo para acá son 60 grados. Entonces yo voy a usar la función tangente, y voy a decir la tangente de 30 grados para el triángulo más grande va a ser igual al cateto opuesto. Ah, pero el cateto opuesto es la altura. Entonces digo, cateto opuesto, que es la altura, dividido entre el cateto adyacente. Y resulta que el cateto adyacente para el triángulo grande es X sumándole 10. Si yo trabajo la tangente de 60 grados, la tangente de 60 grados es el triángulo más pequeñito. La altura sigue siendo la misma, porque es el cateto opuesto. Pero el cateto adyacente es X. ¿Qué hago con estas expresiones? Ah, resulta de que la tangente de 60 grados yo la conozco, porque la tangente de 60 grados es la raíz de 3, porque 60 grados es un ángulo notable. Y la tangente de 30 grados me da como resultado a mí la raíz de 3 sobre 3. ¿Y eso por qué? Porque 30 grados es un ángulo notable y nosotros lo hicimos en la clase pasada. Quiere decir que si estos dos valores yo los sustituyo aquí, yo voy a tener entonces que la raíz de 3 dividido por 3 va a ser igual a la altura del árbol dividido entre 10 más X. Y para el otro ángulo que yo tengo, la raíz de 3 va a ser igual para los 60 grados a la altura del árbol dividido entre X. Si ustedes pueden ver en esta expresión, yo puedo despejar en ambos casos la misma incógnita. Y resulta que aquí esta incógnita es la altura y aquí es la altura. Entonces voy a despejar aquí la altura y me va a quedar que la altura va a ser igual a 10 más X, que va a multiplicar a la raíz de 3 dividido por 3. Y en esta parte, cuando yo despejo la altura es multiplicado por la raíz de 3. Pero como esta altura que está aquí y esta altura que está aquí son iguales, quiere decir entonces que todo este término y todo este término son iguales. Entonces me está quedando aquí que 10 más X por la raíz de 3 sobre 3 es igual a X por la raíz de 3. ¿Qué se puede hacer en esta expresión? Bueno, yo podría simplificar este raíz de 3 con este raíz de 3 y decir que lo que me está quedando aquí es 10 más X, 1 sobre 3 igual a X. Pero resulta que este 3 que está aquí, yo lo puedo pasar a multiplicar. Quiere decir que me queda 10 más X, el opuesto del divisor de 3 es el producto aquí, me queda 3X. Entonces,
podemos agrupar y decir, bueno, el opuesto de él lo puedo escribir aquí. Quiere decir que 10 es igual a 3x menos 1x. Quiere decir que 10 es igual a 3x menos 1x, son 2x. Quiere decir que x en todo caso, aquí me está dando a mí como resultado 10 dividido por 2 y eso me da 5. Como ya tengo el valor de x, yo puedo entonces conseguir. Entonces, la altura va a ser igual. Y ustedes dirán, ¿con cuál de los dos valores sustituyo? Con el que ustedes quieran. Voy a considerar x raíz de 3. Entonces me queda aquí que es x raíz de 3. Pero como x a mí me dio 5, entonces la altura del árbol es 5 raíz de 3. Y esta es la altura de ese árbol. Ese es un tipo de aplicación que se puede considerar en esta parte. Ahora, nosotros necesitamos más leyes para poder estudiar esto. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de los cosenos. Y esa ley de los cosenos se aplica en triángulos cuando yo conozco un solo lado. Perdón, un solo. Ok, ya volvimos. Entonces, dijimos que estábamos aquí. Disculpen, pero se había ido el internet. Entonces, le estaba diciendo yo que si yo tenía un triángulo de esta forma, que en realidad es un triángulo escaleno, los triángulos escalenos tienen la característica de que sus tres lados son diferentes. Es decir, que aquí hay un vértice, aquí hay un vértice y aquí hay un vértice. Los vértices se sugieren colocarse con letras mayúsculas. Entonces yo digo aquí A, B y C. Entonces, aquí va a haber un ángulo que yo voy a llamar alfa. Aquí va a haber un ángulo que yo voy a llamar B. Y aquí va a haber un ángulo que yo voy a llamar tita. Pero resulta de que en este triángulo que yo tengo acá, para poder aplicar la ley de los cosenos, solo se va a corresponder cuando tengo un ángulo y dos lados. ¿Qué quiere decir? Que si este vértice es A, el lado opuesto aquí es A minúscula. Si este vértice es B, el lado opuesto es B minúscula. Y si este es C, el lado opuesto es C minúscula. Y de allí viene uno y construye los términos de esta expresión. Entonces, la primera ecuación que yo tengo, que vamos a escribir aquí, dice que el lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de sus otros dos lados, ¿cierto? Y eso yo le tengo que, de una u otra manera, aplicarle la fórmula de la ley coseno, donde ya va un minutico que se me fue el internet otra vez. Donde aquí va el signo negativo y digo menos 2 veces B por C por el coseno
del ángulo comprendido entre C y B, que es el ángulo alfa, o como quien dice, el ángulo opuesto al lado A. Entonces yo le coloco aquí alfa. Y aquí tengo la primera fórmula para aplicar la ley de los cosenos. Tomemos otra hoja. Pero no solo A se puede calcular así, sino que puedo calcular a B al cuadrado como A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo opuesto a B. Y si ustedes ven B aquí, el opuesto es beta. Y beta lo voy a colocar en otro color para diferenciar. Quiere decir que aquí tengo la otra fórmula que se utiliza para la ley de los cosenos. Me falta el lado C. Quiere decir que el lado C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto. Ese ángulo opuesto yo lo voy a llamar tita. Y ese tita es el que está aquí. Entonces aquí tengo la otra fórmula que me involucra la ley de los cosenos. ¿Ok? Para este caso siempre tenemos que recordar, para que no olvidemos, que el ángulo en A más el ángulo en B más el ángulo en C, como es la suma de los ángulos internos en un triángulo, eso siempre es 180 grados. Y esta es una previsión que nosotros no podemos dejar de tener presente. Ahora, si yo quiero conseguir otra ley, porque esta es la ley de los cosenos, en la ley de los senos yo tengo otra expresión. Y en la ley de los senos yo tengo una proporción que es la siguiente. Que el segmento A dividido entre el seno del ángulo opuesto a A, que es alfa, va a ser igual al lado B dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es beta, y que va a ser igual, perdón, esto lo estábamos haciendo en negro, y que esto va a ser igual a C sobre el seno del ángulo que falta, que es tita. Por supuesto que esto yo lo puedo escribir como una constante t, una variable t, un parámetro t. Pero en realidad a mí lo que me va a interesar para trabajar es esta parte de aquí. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo A dividido entre el seno de alfa y tengo que esto es igual a B dividido entre el seno de beta, yo de aquí yo puedo despejar A y me queda que A es igual a B por el seno de alfa dividido entre el seno de beta. Lo mismo puede ocurrir si yo en vez de trabajar con estos dos, trabajo con estos dos. En otras palabras, la ley de los cosenos se utiliza usualmente en triángulos donde se tienen dos lados conocidos y su ángulo comprendido. Para el caso
de la ley de los senos se aplica en triángulos, no lo olvidemos, escalenos, donde se conocen, como lo dice aquí, fíjense, se conocen dos ángulos y un lado. Por supuesto que de esta parte hay que hacer ejercicios para saber cómo es esto. Como por ejemplo, voy a hacer otra hoja aquí y vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a suponer que a mí me dicen en un ejemplo de un problema. Resulta que se tiene un triángulo. Y en ese triángulo me dicen B vale 57 centímetros. C vale 100 centímetros. Y el ángulo alfa vale 57 grados. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí en este problema me dan dos lados y me dan un ángulo. Entonces, en esta parte yo Ok, ya volvimos. Disculpen, pero se me ha ido dos veces el internet. Entonces, como les iba yo indicando a ustedes en esta parte, yo tengo que calcular A y A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de 57 grados. Si nosotros fuésemos a hacer un dibujo de esta estructura, yo tendría que utilizar en todo caso algún dibujo de GeoGebra para que ustedes vieran, donde uno de los segmentos vale 100, el otro vale 57 y el ángulo es 57 grados. Es decir, sería algo más o menos así. Vamos a ver si podemos hacer un triángulo más o menos. El lado C sería este y el lado B sería este. Y el lado A que yo fuese a sellar sería el lado este que está acá. Entonces yo le voy a poner letras en todo caso a esto para que veamos la relación. Este es el lado A. El ángulo que tengo aquí vale 57 grados. El lado desde aquí hasta aquí vale 100 centímetros. Y el lado desde aquí hasta aquí vale 57 centímetros. Si ustedes pueden ver, yo que tengo que calcular es A, donde A es mi incógnita. Entonces, haciendo los cambios, me va a quedar que A al cuadrado va a ser igual. B al cuadrado sería 57 al cuadrado, más C al cuadrado, que sería 100 al cuadrado, menos 2 veces 57 que multiplica a 100, y todo eso por el coseno de 57 grados. Indudablemente que yo tengo que sacar las cuentas de esto. Así que A va a ser igual a la raíz cuadrada. Oye, qué fea está la raíz esa. A la raíz cuadrada, vamos a escribirla un poquito mejor, de 57 al cuadrado más 100 al cuadrado
menos 2 por 57 por 100. Vamos a ver cuánto me da esto. Entonces dijimos 57 por 57. Eso me da como resultado 3.249. Entonces aquí va 3.249. Más, si yo tengo 100 y lo voy a elevar al cuadrado, eso es tomar 100 y lo multiplico por 100 e indudablemente que ese resultado es 10.000. Entonces me queda aquí que esto es 10.000. Después tengo 2 por 57 por 100. Eso es 2 por 7, 14. Llevo una, 2 por 5, 10 y una son 11. Y le agrego los dos ceros. Todo eso multiplicado por el coseno de 57 grados. Indudablemente que yo tengo que sacar las cuentas y decir, bueno, A va a valer para nosotros 83,9 centímetros. Y esta es la respuesta del problema. ¿Que existen aplicaciones? Sí, por supuesto. Existen aplicaciones. Yo puedo hallar los otros ángulos que me faltan aquí. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale, por ejemplo, este ángulo beta que está aquí es una incógnita, pero yo lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque si yo digo que beta es una incógnita para mí, yo uso la ecuación b al cuadrado es igual al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de beta. Y resulta de que b lo conozco, a lo conozco, c lo conozco y yo puedo sustituir. Al sustituir, yo puedo despejar de aquí el coseno de beta. Quiere decir que el coseno de beta va a ser igual a al cuadrado más c al cuadrado vamos a ver aquí, perdón, sí, a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado, todo esto dividido entre 2b por c. Así que esto me da como resultado, ¿cuánto me dio A? 83,9 centímetros. Lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto vale 100? C, 100 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 57 centímetros al cuadrado. Y todo eso va a estar dividido 2 que multiplica a B y B que vale, perdón, aquí es 2A por C. Este es A por C, disculpe, vamos a escribirlo aquí. Este es A y C. Este es A y es C, porque son los valores que yo tengo acá. Entonces, 2 por A. A vale 83,9 multiplicado por C y C que vale 100. Sacando las cuentas, me queda entonces que el coseno de beta, utilizando las herramientas específicas, me da como resultado 0,82. Entonces, a este coseno de beta yo le digo, bueno, beta va a ser igual al arco coseno de 0,82. Para eso nosotros vamos a compartir con ustedes una calculadora. Y decimos entonces, vamos a buscar la calculadora. Aquí, borramos esto y decimos 0,82 y le sacamos el arco coseno. Y eso me da como resultado 34,92 aproximando 34,92 grados. Entonces nos dice aquí que beta finalmente vale 34,92 grados. Ya cuando tengo beta y tengo
este que está aquí, lo único que me falta es este ángulo que está acá, que es el ángulo tita. Entonces, como alfa más beta más tita es 360 grados, yo puedo hallar entonces aquí el valor de tita. Y tita será igual a 360 grados restándole alfa más beta. Es decir, que tita va a ser igual a 360 grados menos alfa. Ah, pero alfa lo tengo aquí, que es 57. Y a ese le sumo beta, y beta me dio 34,92 grados. Quiere decir que tita va a ser igual a 360 grados menos, al sumar estos dos, aquí me queda 2, aquí me queda 9, aquí me queda 11 y aquí me queda 91,92 grados. Así que tita finalmente es 360 menos 91,92. Entonces vamos a sacar la cuenta. Sería, borramos esto y decimos 360 menos 91,92. Y eso me da como resultado 200, perdón, estoy haciendo mal aquí esto. Es 180 menos lo que me dio aquí, que fue ¿cuánto? 91,92. 91,92. Y eso finalmente me queda 88,08. Entonces aquí colocamos 88,08. Es decir, hay que arreglar esto aquí. Esto es 180. Yo no sé por qué escribí 360. Aquí es 180 grados, 180 grados, 180 grados. Es decir, que por aquí hay que arreglar. Ah, no, aquí está, miren, 180 grados. Un pequeño error de complejo que tuve yo. Bueno, ¿qué nos tocaría ya para culminar esta parte? Aplicaciones cuando yo tengo fórmulas de seno. Vamos a suponer que yo tengo un ejemplo donde me dicen que en un triángulo el lado A vale 7, el lado B vale 17 y me dicen que el ángulo beta es igual a 76 grados. Entonces, encontrar el resto de los lados y ángulos. Bueno, fíjense ustedes acá cómo sería el negocio. Uno puede hacer un dibujito más o menos para que uno visualice. El lado B vale 17. Bueno, ustedes pueden tomar con su regla y decir, desde aquí hasta aquí 17. Y después el otro lado que tiene aquí es 7. Desde aquí hasta aquí lo marcan, si quieren, en otro color. Este es 7. Y el otro lo marcan en otro color y lo colocan aquí. Entonces venimos y le ponemos. Este que está acá vale 17. Este que está acá vale, perdón, este que está acá vale 7. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí vale 17. Y el ángulo que está dispuesto entre ellos dos, veamos, ¿dónde estaría el ángulo en todo caso? Aquí, aquí, aquí. Porque el ángulo tendría que ser un ángulo contiguo a ellos dos. Es decir que, ¿dónde iría el ángulo? Porque recuerden, A sobre el seno de A
de alfa va a ser igual a B sobre el seno de beta. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde estará alfa y dónde estará beta? Porque fíjense, ¿no? Yo puedo decir aquí, A es 7 sobre el seno de alfa, igual a B, y B es 17 sobre el seno de B. Pero el seno de beta ya lo tenemos, que es el seno de 76. Entonces de aquí yo vengo y despejo el seno de alfa, y el seno de alfa va a ser igual, si yo lo despejo aquí, a 7 dividido por 17 y multiplicado por el seno de 76 grados. Entonces si nosotros hacemos la figura aquí, en todo caso aquí este sería mi alfa. Si este es 17, este sería mi beta. Y este faltaría el otro ángulo que sería el ángulo tita. Quiere decir que finalmente el seno de alfa me da como resultado a mí 0,4. Entonces aquí me queda que alfa finalmente va a ser igual al arco seno de 0,4. Para eso compartimos la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Ya va, tengo que volverla a sacar. Sería 0,4 arco seno. Y eso me da 23,57 grados. Aquí está, miren. 23,57 grados. Así que alfa es igual a 27,53 grados. Ya tengo este ángulo. Pero resulta que el otro ángulo vale 76. Quiere decir que si beta más alfa es igual a 76 grados más 27,53 grados, tita va a ser igual a 180 grados, restándole 76 grados más 27,53 grados. Así que tita es igual a 180 grados. Al sumar estos dos, 7 y 2 son 13,53. Llevo una, 7, 2, 9 y una son 10. Entonces a 180 le tendría que restar este resultado y conseguiría el otro valor que me hace falta. Bueno, esta es una forma de aplicar la ley de los senos en todo caso. ¿Qué me faltaría por ver en esta parte? La resolución de ecuaciones trigonométricas y sistemas de ecuaciones trigonométricos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Paramos la grabación.